les doy la bienvenida a esta clase que ahora estamos grabando. Y bueno, a ver, pensé, mientras sigo admitiendo algunas compañeras y compañeros, les quería, por un lado, decir que para mí es muy importante que podamos estar conectados. Les pido a los que van ingresando que puedan mutearse, así todos podemos escuchar bien. Me parece muy importante que podamos tener este espacio de encuentro, aunque sea virtual, y darle continuidad a la cursada. Ustedes también vienen cursando en forma virtual, lo sé. Bueno, y pensé para este encuentro, que es nuestro primer encuentro sincrónico, desarrollar algunas ideas, ¿sí? Así que les voy a proponer en esta clase algunas ideas que pensé y desarrollé para compartir con ustedes. Así que les voy a pedir que puedan en el momento en que desarrollo algunas ideas puedan tomar nota, tomar apuntes, para poder luego ustedes ofrecer algunas apreciaciones, hacer algunas preguntas. Dividí el encuentro en 3 ejes, que les puse un título a cada eje para poder compartir. Y los 3 ejes que voy a compartir con ustedes en el lapso de estas 2 horas están en estrecho y permanente diálogo con cada una de las 3 clases, incluida la que hoy subí y ustedes tienen a disposición. Con cada introducción, que así le llamamos en la hoja de ruta de cada clase, y con cada uno de los textos que ustedes tienen como bibliografía. Armé esta exposición hoy para, de alguna manera, sistematizar, de alguna manera, organizar las diferentes cuestiones que ponemos en consideración de esta cátedra cuando pensamos en la conducción educativa. ¿Me escuchan bien? ¿Vamos bien? Yo en el momento les voy a preguntar cómo vamos para que en todo caso puedan hacer así, porque yo sé que a veces pongo primera y voy para adelante, así que a veces se me va la velocidad, pero bueno, ustedes me podrán decir en todo caso así, o en todo caso o así, o en todo caso así, qué sé yo, pero bueno, nos hacemos señas y nos vamos. A mí también me gusta mucho que podamos usar el chat, porque creo que hay que aprovecharlo. A veces se me escapan cosas porque no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo, pero voy tratando de seguirlos y demás. Mientras ustedes iban entrando, a ver si hay más gente que quiere entrar, ahora no. Yo les puse una canción, porque, no sé, me parece que está bueno en estos tiempos de Zoom, y como el Zoom es algo que está bueno que siga para quedarse, pero que todos nos reencontremos de cuerpo presente, pero que el Zoom siga siendo una herramienta de complemento, no una herramienta de supervivencia, no sé si me explico. Entonces, a mí me gusta siempre, y saben que lo inauguré con la UNAURI, con las clases, esto de buscar una canción y siempre empezar con una canción. Y como no todos van llegando muy puntuales, plantear los primeros 7 minutos, incluso hasta 10 minutos, para poder ir encontrándonos, como cuando uno va llegando al aula. Vieron que va llegando al aula y deja la mochi, la cartera, bueno, y escuchamos una canción. Y entonces yo pensé en una canción a propósito de la clase, ¿no? Uno puede pensar también en una canción que esté buenísima y la quiere compartir con los colegas. Piensen que esta es una de las pocas situaciones en las que somos todos colegas, cosa que no pasa en casi todas las carreras de la Universidad Nacional de Burlingame. Acá somos todos colegas. Lo que tenemos en común las 73 personas, somos un montón, que estamos compartiendo en este momento, es que somos todos y todas colegas. Somos docentes. Así que feliz día, que no les dije, y igual guardé un pequeño obsequio en el medio de la clase, pero bueno, eso la tengo para un momento de la clase, pero bueno, feliz día porque nos lo merecemos, los que estamos transpirando la docencia siempre, pero especialmente en tiempos de pandemia. Así que
Con 2X y un tango es una canción que a mí me encanta, de alguna manera me encanta y lo sigo mucho a ese cantante, lo seguía. Esto también un poco denuncia, porque bueno, pero yo estoy viendo las fotos, digo las caras y estamos mezclados. O sea, yo me reconozco como un veterano, ya con mucha gente que veo que es muy joven. Así que a quien les traje es Alejandro del Prado. Alejandro del Prado, ¿saben qué? ¿Lo conocen? A ver, díganme, listo, preparado ya. ¿Quién lo conoce ya? Nadie. Esperen que recorro un poco la cámara, me quiero matar, pero no lo puedo creer, pero. Sí, ahí me dice una compañera, Marisa, vos sí, vamos, Marisa, que lo conocés. ¿Noelia lo conocés también? ¿Alejandro del Prado? Ah, no, pensé que decías que sí. ¿Quién más? A ver, estoy viendo, a ver quién. Los que lo conocen me hacen así, porfi, a ver. Uy, uy, uy. Bueno, estamos en un recambio generacional. ¿Qué lo tiró? Bueno, buenísimo, mejor, no importa. Bueno, Alejandro del Prado, en los 80, ahí uno denuncia que, bueno, que yo transitaba mi, 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 mi mi primera adolescencia, digamos, ¿no? No sé, no sé, una parte de la adolescencia. Yo era re fana cuando terminé la secundaria en el 86 y lo seguía porque Alejandro del Prado, una especie de profe de educación física de la ciudad de Buenos Aires, una mezcla de murguista, hacía murga mezclado con tango, me encantaba. Y yo lo seguía por todos lados, me acuerdo que incluso yo iba a tomar clase y bueno, yo vivo en la Paternal y me tomaba el colectivo y el subte B de Ángel Gallardo y cuando bajaba 2 veces por semana de cursar del centro, en la pizzería El Trébol, sigue existiendo, no se la pierdan algún día, El Trébol, esquina Ángel Gallardo y Corrientes, me clavaba 2 porciones de mozzarella y siempre estaba a veces Alejandro del Prado y a veces el percusionista, y nunca los saludé en mi vida, pero los tenía ahí en un costado porque yo era medio fan. Y así empecé a seguir los discos de Alejandro del Prado, que se hizo muy famoso porque escribió un disco que se llamaba Los Locos de Buenos Aires, La Murguita de Villarreal. Capaz a alguno de ustedes que está más cerca mío en edad les suena de esa época. Bueno, hizo cosas hermosas y un día se apagó. Historias de la vida, mezclado con algunos desajustes de la vida y su compañera, la madre de sus hijos, que cantaba hermosamente con él, se enfermó y falleció, y creo que eso lo tumbó. Y desapareció del mapa, no lo vi nunca más. Y hace poquitos años reapareció Alejandro del Prado por fuerza y obra de sus hijos. Genial. Que lo llevaron de vuelta arriba al escenario. Y obviamente me fui a un bar a la calle Salta a verlo y ahí descubrí que estaba haciendo estos discos. Y ahí le descubrí esto, que hizo un disco que se llama Yo vengo de otro siglo. Yo también. Y ni hablar cuando trabajamos en conducción educativa. Y me pareció tan lindo el tema, se los copié, con 2X y un tango, ¿no? Y digo, para pensar en este tema que además alguien lo hizo con esas fotos que ustedes vieron que relatan escenas del siglo XX. Y lo encontré y lo compartí acá con ustedes. Y en esas escenas del siglo XX, Alejandro del Prado cuenta un poco qué significa venir de otro siglo y andar gambeteando este siglo. Y ni hablar con la pandemia. Alejandro del Prado, cuando escribió este tema, no se imaginó la pandemia. Entonces, no sé, yo subrayo algunas partes, pero por ejemplo, en una parte que me parece re interesante, dice, yo vengo de otro siglo con un poco de todo, solo y sin acomodo, empuño moneditas y corro colectivos. Les aviso a las más y los más jóvenes que había que llevar moneditas en la mano porque sacabas el boleto, la sube es Forex, a ver, es reciente, pero no importa, eso es un avisito que les paso, algunos se ríen y dicen obvio, pero no importa, está bueno decirlo. Entonces, empuño moneditas y corro colectivos. Y escuchen esta parte, ¿no? Arrastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y me parece re sincero, porque vieron que ahora de repente, no sé, hay algunos hombres que dicen, yo soy feminista, un momento, yo dejo que cada quien. Bueno, yo creo que los hombres somos machistas y en todo caso estamos en deconstrucción, porque lo tenemos en el ADN y nos cuesta mucho. Y esta profesión es eminentemente femenina y está bueno reconocer nuestros límites para poder sincerarnos. Entonces, me pareció un acto de sinceramiento ese de Alejandro del Prado, ¿no? Que bueno, que trae en la valija, en la mochila, trae un poco de enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente.
Y es una confesión de partes, no sé si un relevo de pruebas, pero me pareció interesante empezar entonces con 2X y un tango. Perdón, ven que yo ya estaba full, ustedes saludaron, pero veo que algunos dicen además de buenas noches, dicen buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, hola a todos, buenas noches, pero algunos dijeron otras cosas, apaguen los micrófonos, de verdad. Oscar Alemán. No, alguien puso eso, no sé. No, bueno, cuando yo pregunté quién es, perdón, yo no estaba siguiendo ahí el chat, perdón. Yo también arranco con un tema de las clases. Qué bueno, dice eso, Maela. Es medio transición entre todo lo que se deja y lo que está por comenzar. Está buenísimo que lo hagas también. La letra la leí en el texto del capítulo 7, es verdad. Me había olvidado, porque yo lo puse atrás del capítulo de ese capítulo, tal cual, sí. Bueno, qué bueno, me había olvidado. Bueno. Así estamos, gente. Así que por eso convidarles esa canción. Y la que viene, el próximo sincrónico, ni les digo, pero va a haber otra canción, que todavía ni sé yo cuál es, pero va a haber. Y en alguna otra podemos hacer en el medio un foro y votamos y ponen la canción ustedes. Esa también está buena. Pero bueno, ¿no? Estaría bueno. Bien, entonces les decía, ahora sí, preparé la clase con 3 ejes, que les puse título. El primer título es del ser docente al estar siendo docente. El segundo eje le puse pero mi teclado tiene algunos problemas de identidad, o sea, no sé, ya le faltan algunas letras que se despintaron y además me está traicionando, porque antes me está traicionando, no importa. La irrupción de lo inesperado. ¿Vamos bien ahí? Y el tercer eje es y entre el eje 1 y el eje 2 va el regalo. Está todo pensado acá, ¿eh? Hemos pensado todo. El tema que salga. Repito, eje 1, eje 2, eje 3. Y en algún momento yo iré parando para poder decirles cómo vamos, si quieren hacer una pregunta y demás. Verán que capaz esta clase la preparé más expositiva y posiblemente otras clases sean menos expositivas y de más intercambio, pero en un momento voy a compartir un video que preparé para ver con ustedes y voy a abrir el chat para que ustedes puedan comentarlo, ¿sí? Bueno, yo espero que todo me entre en la clase que tenemos armada para hoy, porque como un docente o como todo docente, soy de esos que planifican, pero también que saben que la clase es un asunto siempre inconcluso. Y eso no está mal, pero de todos modos a veces entra en colisión con la estimación de los plazos. Les debe pasar a ustedes también. Así que me arriesgo a que me pueda pasar de vuelta. Bueno, dicho esto, voy a empezar. ¿Les parece? Ser docente me suena a estar un poco encorsetado o encorsetada. Ser docente a veces es una carga un poco pesada, porque prefiero en todo caso aprovechar el idioma inglés, que no conozco en absoluto, pero sí sé que ser y estar se dicen con la misma palabra. ¿Es así? Entonces, yo prefiero hablar de ser y estar docente. Es más, prefiero el gerundio, o en todo caso prefiero estar siendo docente, porque estar siendo docente, de alguna manera, me parece que nos permite salir un poco de aquel deber ser del que somos objeto histórico cada docente
a propósito del 11 de septiembre y de la herencia sarmientina, que daría para hablar toda una clase porque me apasiona, pero no da el tiempo ni el tema, pero ustedes me entienden cuando hablo de salir del deber ser, y estar un poco más pensando en justamente salir de ese lugar de cierta omnipotencia, aunque también a veces de impotencia, para poder dotar de significado aquello que yo considero que es la potencia del estar siendo docente. En primer término, estar siendo docente para mí tiene que ver con estar dispuesto a revisar el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. Creo que es uno de los desafíos más importantes. No solamente para la docencia, para la vida en general, para el vínculo de adultos con otros y especialmente con las nuevas generaciones. ¿Será porque quizás los pibes aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que de lo que le decimos que hagan? Es probable. Entonces, estar atentos a revisar ese divorcio que separa lo que a veces decimos de lo que hacemos. Estar siendo docentes para mí siempre es resistirse a aceptar que los docentes podamos ser voluntarios, por ejemplo, o voluntarias, que podamos ser reemplazados por orientadores o por facilitadores de plataformas virtuales. Estar siendo docente para mí tiene más que ver con la disponibilidad, porque a veces en la historia del sistema educativo, y la pandemia lo ha pronunciado, a veces se piensa al docente como un ser supletorio, ¿no? Algunos deben pensarse, especialmente aquellos que desparraman tanta palabra o desperdician tanta palabra en los medios de comunicación, que además de decir que las clases todavía no empezaron, a ver cuándo empiezan, y están obviando a un ejército de docentes que viene trabajando mucho más que antes a través de distintas maneras de conectarse con sus estudiantes. Pero me parece que cuando hablo de pensar en criticar el rol supletorio, hablo de eso, de que algunos creen que los docentes de alguna manera se convirtieron en una mamá y un papá, o al revés, algunos piensan que con la pandemia una mamá o un papá se convierten en docentes. Y la verdad es que yo no hablo de esa disponibilidad que algunos creen, y que yo critico mucho, esa disponibilidad de tipo mercantil, ¿no? Donde uno está supuestamente disponible 24/7. No hablo de esa disponibilidad. Yo estoy hablando de la disponibilidad que tiene que ver con estar disponible desde la perspectiva de la empatía y la escucha. Yo hablo de la disponibilidad de un rol escolar adulto que tiene que ver con anteponer la escucha a el juicio anticipado, cosa que muchas veces nos pasa a quienes somos docentes. Y me parece interesante eso, plantearlo como un desafío. Anteponer la escucha al juicio anticipado. Sí, Claudia, recién le di entrada a los que estaban esperando. Lo que pasa es que yo estoy atento ahora en dar la clase y son 20:29, así que los que están entrando hasta ahora tendrán que esperar un poco porque no puedo estar atento a dar la clase, a dar pie al chat, pero lo acabo de ver y les acabo de dar entrada. Gracias por avisarme. Estar siendo docente tiene que ver con también reconocer la importancia de lo que supone nominar o nombrar en un aula. Acá veo que seguramente hay alguien que todavía no se mutió, pero también veo que hay docentes de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, que saben que es re importante aquella idea que aprendimos del gran sociólogo Pierre Bourdieu, que decía, quien nomina, domina. Porque saben también lo importante que es para un pibe decir su nombre ante el resto de los compañeros y compañeras. Porque saben también lo que significa tener nombre y saber de dónde vengo, de quién soy hijo, de quién soy nieto. Porque saben lo que significa que respeten mi nombre, que tiene que ver no solamente con mis padres, sino también con mis abuelos y con el lugar donde nací y de donde vengo. Entonces, quien nomina, domina,
Es una idea interesante que nos permite entender que la escuela es un ámbito en el que se disputan sentidos. Es un lugar en el que de alguna manera nos reconocemos los docentes y las docentes como gladiadores de la palabra. Y la verdad, permítanme decirles, sé que a veces no gozo de... Sé que a veces tengo más que ver con minorías intensas que con las enormes mayorías, con algunas cosas que pienso, pero lo que traigo acá son las herramientas para justificar y explicarlas, no en todo caso para que estemos todos de acuerdo. Entonces les digo, estoy convencido que en tiempos en que se destituyen algunas palabras hay que reivindicarlas. Y pienso en las palabras como derecho, siempre ligadas a educación. Pienso en la palabra inclusión, pienso en la palabra igualdad, pienso en la palabra justicia, pienso en la palabra amor, pero no el amor romantizado, o dicho de otra manera, el amor inferiorizado, el amor que inferioriza a la otra o al otro, sino el amor que tiene que ver con el amor parejo, el amor solidario. Eso tiene que ver también con pensar la docencia en términos de no ser condescendientes, sino pensar en términos responsables, políticos y éticos. Por eso estar siendo docentes para mí tiene más que ver con el respeto que con la tolerancia. Tolerar a otro, discúlpenme, se parece a soportarlo y no es lo mismo que respetarlo. Respetar plantea cierta horizontalidad. Tolerar plantea una relación más asimétrica. Yo estoy en todo caso soportando a otro o a otra. Y me parece interesante también poner en tensión estas ideas. Estar siendo docente es trabajar con lo que para mí es la inclusión. Es trabajar con los que no quieren estar, con los que no quieren aprender. Y lejos de lo que algunos dicen que eso sería facilismo, para mí es dificilismo, porque poder trabajar en la escuela con los que no quieren estar es un desafío enorme. Porque también me revela el decir, pensando en la conducción, que es el alma de esta asignatura, que y la inclusión tiene que ver no con los tres que se sientan adelante, estimadas, estimados. La inclusión tiene que ver con los tres que se sientan adelante, pero también con los cuatro del fondo. Y con los tres del medio y la que se fue y hay que salir a buscar. Porque con la pandemia perdimos muchísimos pibes y pibas en la escuela y me consta de docentes como ustedes, de directivos, que los salen a buscar. Eso no sale en los medios. En los medios a veces suelen salir cuestiones que se espectacularizan y si hay un poco de sangre mejor. Nunca en los medios van a revelar cómo cada uno de ustedes se desarma cotidianamente y transpira la escuela cotidiana para traer a un pibe o a una piba que se fue y volvió a la escuela. Y mucho menos los medios aparecen en el patio de una escuela cuando un pibe de repente se dio cuenta que podía ser poeta. Eso no vende en los medios. En todo caso, sí, hay una gresca y un poco de sangre. Pero ¿ustedes vieron alguna vez que un medio vaya al patio de una escuela? Por ejemplo, ahí en William Morris, para en todo caso poner la cámara, porque Brian decidió que quiere ser poeta y escribió una poesía que se la leyó a 4 compañeros. No, yo no lo vi nunca. Si alguno de ustedes lo vio, pásenme el link, así vemos si pasó por Canal 26, por C5N, por América o por TN. Yo todavía no vi nunca una nota sobre el momento en que Brian decidió que iba a ser poeta. La verdad es que todavía no lo vi. Estar siendo docente entonces también es animarnos a pensar en una tensión entre la vocación y la profesión. Y seguramente alguno que me está mirando de ustedes ahora dirá, ¿cómo, Brenner? ¿Vas a cuestionar la vocación? ¿El amor por los niños? No, voy a plantear las cosas en otros términos, porque a veces me agota mucho que se hable solamente de la vocación. Prefiero poner en tensión la vocación con la profesión, porque no somos apóstoles, porque no somos la continuidad de los curas o las monjas
por otros medios, porque antes que el Estado y la modernidad, la educación está en manos de la Iglesia. No somos la continuidad de ellos por otros medios o a través del Estado. Somos profesionales, somos docentes que nos hemos formado para esto y por lo tanto también somos trabajadores y trabajadoras. Y a veces el discurso de la vocación nos inferioriza o nos despoja de la condición de sujetos o nos despoja de nuestra condición de seres políticos. Dijo políticos. O sea, ¿Brenner está haciendo política cuando habla de la docencia? Sí. Claro que sí, porque la docencia es una actividad eminentemente política. ¿Pero cómo? Sí, espera que te explico. Porque político no es partidario, porque política tiene que ver con el vivir con los otros y las otras, porque política tiene que ver con el bien común. Entonces, ¿cómo cualquier asunto que tenga que ver con educación no va a tener que ver con la política? Estar siendo docente, entonces, es animarnos a pensar en la tensión entre la vocación y la profesión. Ya veremos con Duvet, en ese genial texto que tienen, y también en el otro texto de Tenti Fanfani, cuando plantea, recuerden esto, el concepto de efecto-institución. Clave, revisar ese concepto de efecto-institución. Después vamos a retomarlo, para en todo caso poder pensar en esa tensión entre vocación y profesión que trabaja Duvet en ese texto genial que tienen de él, que es una síntesis de el declive de la institución, que yo lo agarré para mostrárselos el texto, pero bueno, el que tienen ustedes es una síntesis de ese libro. Porque además de que estar siendo docente es animarnos a pensar en clave de esa tensión entre vocación y profesión, yo les agrego algo más, de lo que se habla poco y hay que ponerlo también sobre la mesa. Estar siendo docente también es poder reponer el lugar de la pasión. Estimadas, estimados, y si hablamos de docencia, hablemos de pasión. En todo caso, repongamos algo del orden del deseo, que a veces hay que salir a buscarlo, porque no lo encontramos. Entonces también hay algo de eso para pensar cuando pensamos en la conducción educativa. Estar siendo docente es atender la urgencia, todo un tema para pensar en los directivos, pero la urgencia como un pedido de atención, sin caer siempre en esa aceleración. Porque en la escuela los pibes y las pibas ensayan personajes, especialmente en la escuela secundaria. Porque tanto en el nivel inicial como en primaria y como en secundaria son personas que están constituyendo o que están en vías de constitución sus subjetividades, sus identidades. Entonces la escuela es un espacio de encuentro, de enseñanza, para poner entre paréntesis o en puntos suspensivos, para hacer pausa. La escuela es un espacio para alentar biografías más sólidas y algo duraderas. He aquí la escuela, ¿no? En tiempos de tanta vertiginosidad, de todo para ayer, de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, sostener un relato más o menos duradero es un desafío para la escuela. Entonces, guarda con el guarda. Guarda con que la urgencia sea un velo de la absoluta carencia de proyecto. Entonces, estemos atentos a la urgencia, pero que la urgencia no sea un modo defensivo de no tener proyecto. Y entonces excusarse en la urgencia. Todo un tema para discutir la urgencia en estos tiempos que corren y en el lugar de la conducción. Esto tenía pensado como primer eje del estar siendo docentes. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? ¿No? Ay, yo quisiera pedirte que repitas la última frase, ¿puede ser? No sé ni cuál es la última frase. A ver si me ayudan. La última frase. La de la urgencia. Que no sea de un modo defensivo. Eso. Que la urgencia, Maela, ¿no preguntaste? Sí, que la urgencia no sea de algún modo una excusa para el proyecto. Una excusa, un mecanismo defensivo para eludir o evitar el asumir un proyecto. Y yo creo que ahí hay algo para pensar.
y para discutir. Interesante. ¿Vieron cuando alguien dice, no, tengo un montón de urgencias? Es cierto. Si un directivo o una directiva no hace más que patear penales, ¿no? Con el que viene a arreglar el tanque de agua, con el que viene a venderle algo, con la madre que le viene a quejar, con el policía que viene y dice, tenemos que hacerte algo. Es cierto. Pero también, guarda con el guarda, a veces la urgencia puede ser un velo que revele la absoluta carencia de proyecto. No me puedo meter nunca en lo pedagógico porque estoy con esto. Bueno, veamos, gente, tenemos que armar equipo. Por eso estamos con la DIRE, con la VICE y con la SECRE. Si es primaria, veamos cómo nos repartimos, para dejarnos un espacio y pensar en lo pedagógico. ¿Me explico? ¿Era un poco eso, Maela? Bueno, no importa, volvemos. Bien, estar siendo docente. Ese era el primer eje. Entonces, si me permiten, vamos a entrar, porque yo creo que estar siendo docente es estar dispuesto a dar la bienvenida, miren esto, a la irrupción de lo inesperado. Y ahí entro al segundo eje. Pero entre el primer eje y el segundo, ¿saben qué? Les quiero hacer un regalo del Día del Maestro y la Maestra, que lo tenía preparado acá, y tiene que ver un poco con esto, porque como dejo el tema de estar siendo docente, este fin de semana me encontré con una ilustradora. A mí me gusta también que la clase sea, además de que un algo planificado, también que podamos a través del chat, yo lo voy a hacer, compartir. A veces, vieron que ya les mandé, a veces les mando la promoción de alguna actividad, algún libro. En este caso, una ilustradora que está en las redes, que hace cosas muy lindas, especialmente para los docentes. Y si alguno de ustedes también quiere poder divulgar algo propio o de algo que conozcan, está buenísimo. En realidad, me refiero a... Miren qué lindo lo que hizo. ¿Lo llegan a ver todos? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Lo hizo Laura Jaite. Ahí tienen el nombre. Anótenla y síganla porque hace cosas hermosas. Y les leo, además de regalarles esta imagen que tomo de Laura Jaite y pongo su nombre, como yo venía hablándoles de lo que es estar siendo en vez de ser docente, entonces aprovechemos el gerundio. Enseñando, aprendiendo, jugando, gestando, hilando, acompañando, soñando, habitando, donando, apostando, compartiendo, creando, creyendo, esperando, cuidando, sanando. ¿Alguien me ayuda a seguir leyendo? Imaginando, conmoviendo, alojando, conversando, abriendo, invitando, preguntando, mirando, escuchando, abrazando, queriendo, siendo, estando, siempre en gerundio, celebrando. Gracias, Camila. Bueno, feliz día. Era esto, era en gerundio, estar siendo, y aprovechar esta hermosa ilustración de Laura Jaite para que la puedan copiar, llevárselas y demás. Bueno, esperen un segundo que me atoré. Hablar, así puedo tomar un poco de agua con mate. Un segundo. Bueno. Ay, me alegra, ahí leo las cosas. Qué lindo, me gusta que les haya gustado, qué bueno. Qué bueno. ¿Conocían a la ilustradora? Ah, buenísimo. Uy, ahí veo algunas caras conocidas, ya nos conocemos ahí, Claudia, que nos conocemos ahí, Claudia, aguante la matanza ahí, que nos conocemos de otras instituciones, muy bien. Perdón, pero me voy viendo con gente que a veces que conozco y me doy cuenta en la mitad de la clase, así que bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ir al segundo eje, la irrupción de lo inesperado.
Vamos a cambiar un poco la dinámica. Tengo un video que tiene un nivel particular de premonición. Capaz lo conocen. La idea no es sorprenderlas o sorprenderlos. En todo caso, este video que tiene algunos años, para mí se resignifica en pandemia. A ver por qué. Les dejo la pregunta picando, ¿les parece? Empezamos con este eje, ¿eh? La irrupción de lo inesperado. Y compartimos el video. Estén reatentas y atentos porque dura nada más que 1 minuto 38. ¿De acuerdo? Saquen carpetas. Profe, Sí, Miguelito quiere hablarle. pero si Miguelito faltó. No, pero en realidad le quiero hablar por acá. Hola, Miguelito. Hola, profe. ¿Cómo anda? Yo muy bien, ¿y vos? Acá andamos, profe. Acá andamos. Profe, entre usted y yo estoy muy triste porque tenía muchas ganas de estar ahí. Hice la tarea y todo. Y quisiera igual a 2/3, ¿no? Ay, bueno, pero qué alumno aplicado. Muy bien, te felicito. Si no le molesta, profe, ¿puedo hacer la clase desde acá? ¿Pero vos no querés descansar? Yo tenía muchas ganas de estar ahí. Bueno, está bien. Ahí ves bien el pizarrón, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Habíamos hablado que las ecuaciones con módulos lo primero que hay que hacer es despejar. Profe. ¿Qué pasa, Miguelito? No me vas a interrumpir a cada rato, ¿no es cierto? No, es que me siento medio raro acá. ¿Le molestaría sentarme en mi banco, por favor? Apellido de él. A ver, ¿estás bien ahí, Miguelito? Bien, muy bien. Bueno, chicos, seguimos entonces. ¿Se acuerdan, no? Que había que primero despejar el módulo para ver si da positivo. Si no llegara a dar positivo, entonces no solución. ¿Ves bien, Miguelito? ¿Lo pudieron ver? Bueno, para mí este video que me encontré de vuelta en este último tiempo es absolutamente premonitorio frente a lo que nos vino pasando durante la pandemia. ¿Qué piensan? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pongo este video cuando empiezo el eje de la irrupción de lo inesperado? Antes de que yo empiece a desarrollar esta idea, este momento del encuentro, un genio Miguelito, dicen, claro, y la docente también, che, me encantó, es muy bueno. Bueno, ahora en el chat hay varios Miguelitos en las clases, pueden empezar a escribir lo que les surja y lo voy leyendo. ¿Por qué elegí este video? ¿Y por qué digo que es un poco premonitorio? Hola, buenas noches a todos y a todas. Y yo creo que un poco es como más o menos hoy estamos llevando adelante la educación, ¿no? O sea, a través de las pantallas, obviamente que este video es anterior, pero apuntaba al uso de las notebooks en la escuela y hoy forman parte prácticamente de la vida escolar de docentes, de niños, de niñas, de adolescentes y bueno, es como quizás una premonición a lo que hoy ya no están las notebooks en los asientos, pero bueno, hay una virtualidad que conecta a la educación desde ese lugar y bueno, y para mí ahí es lo inesperado, ¿no? La irrupción de lo inesperado. Yo creo que al principio del 2020 ni ninguna de nosotros esperaba
que tuviéramos que llevar adelante ningún tipo de clase, bueno, quizás había un montón de docentes que utilizaban como recurso ciertas clases y demás, la virtualidad, dependiendo la escuela, dependiendo el docente, pero digo, en general no esperábamos esto. Y bueno, ya hace 1 año y medio que estamos todos los días aprendiendo, ¿no? Adaptándonos y volviendo sobre lo que vamos aprendiendo, reformulando. Y me parece que, bueno, ahí para mí es la irrupción, es lo inesperado todo el tiempo. Pero bueno, también eso nos va enseñando, me parece, a que todo el tiempo hay nuevas formas. Y bueno, hay que aprovecharlas. Gracias, Guillermina. A ver, yo voy a leer algunas de las intervenciones, ¿no? Dice, hay varios Miguelitos en las clases, el cambio de dar las clases. Nunca imaginamos que algo así sucedería, no lo conocía. Hoy presenciamos clases bimodales en los colegios, súper premonitorio, porque se anticipó la pandemia, nos vamos adaptando a lo que va surgiendo. Qué acertada la política de conectar igualdad. Adaptarse al emergente es lo que nos pasó en la pandemia, porque estamos trabajando desde la presencialidad y virtualidad. Podemos ver nuestras formas de estar en las instituciones, premonitorio por la continuidad pedagógica desde la virtualidad. Miguelito quería estar y ocupando su espacio, su lugar. Ante lo inesperado, la política educativa, la iniciativa, la perspectiva, lo ideológico, ante la irrupción de lo inesperado, la acción. Creo que premonitorio porque al momento de salir no se sabía acerca de la pandemia. Me hace pensar en el ser-estar. La escuela también va siendo y cambia todo el tiempo, aunque no con la intensidad que propuso este contexto. Es verdad, nunca nos imaginábamos el grado de dependencia de la virtualidad para mantenernos con un vínculo cercanos. Irrumpe con lo inesperado porque de un día para otro tuvimos que adaptarnos a la virtualidad, docentes y estudiantes, y adaptar todo lo planificado a plataformas y encuentros virtuales. Hoy, volviendo a habitar la escuela, se dan estas cuestiones de la presencialidad con la virtualidad en sintonía y ya no podemos mirar para otro lado. El deseo de aprender y la pasión por enseñar muchas veces se convierten en algo maravilloso, en lo inesperado. Mis Miguelitos apagan las cámaras, a veces los míos también, y en la UNAUR también me pasa, no saben, a veces yo me pongo contento cuando veo así tantas caras, porque me ha pasado de dar clases con 2, 3 caras y un montón de oscuridades, y ojo, lo entiendo a veces porque hay quien es por una cuestión de conectividad, pero a veces también es una cuestión de decisión. Pero bueno, lo que dice Ana Laura, lo que dice Débora es cierto. Marcela Grega nos irrumpió también tanta desigualdad que se visibilizó. Tenés razón, Marcela. La docente flexible, priorizando que Miguelito esté. Buena observación. Qué buenas las cosas que están planteando. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, buenas noches. A mí me hizo pensar en esto de que el docente, como representante del Estado, garantizando el derecho, ¿no?, a la educación de ese niño que quería estar, la inclusión y todo lo que veníamos hablando. Qué bueno lo que decís, Bárbara, porque es cierto, yo acuerdo con vos, el docente es un representante del Estado. Y está bueno que lo digas así, porque hay muchos docentes que cuando te hablan del Estado miran para otro lado, como si no fuesen el Estado. Y hay docentes que dicen, no, cuando vos le indicás esto, te dicen, no, pero yo estoy en una escuela privada. Y la escuela privada también el docente tiene que ver con la representación del Estado. De hecho, la escuela privada le confiere a tu alumno o a tu alumna el título y lo certifica el Estado, porque si no certificara el Estado el título, les aseguro que no serviría de nada esa trayectoria en esa escuela. Entonces, en ese sentido, cualquier docente, no importa la dependencia de su escuela, es un representante del Estado. Interesante. Bárbara, qué buen aporte. Eso yo lo voy a retomar, porque tengo cosas para decir después sobre eso, cuando hablemos más bien de la relación de la conducción con los contenidos, con la cultura, con el currículum, en temas que son muy controversiales, pero muy buena tu aporte, me parece interesante para tenerlo en cuenta. Profe, hago una pregunta. ¿Quién está? Ay, ¿quién? Se corta, no sé quién sos. ¿Dónde estás? ¿Quién sos? ¿Nicole? Nicole. Ah, ahora, Nicole. Mira, ahora sí, a ver, probá. Habla.
Hola, ¿ahí se me escucha? Ahora sí, recién se entrecortaba, dale, ahora sí. Dale, genial. Sí, porque estoy del celu y de la compu, porque estoy ahí medio rara con el internet. Este video no es de ahora, no es, digamos, de tiempo de pandemia, de Conectar Igualdad de antes. Creo que debe tener, mirá, yo lo uso yo lo encontré, lo hicimos desde el ministerio, y antes de que yo entrara a trabajar en el ministerio, yo trabajé en el Ministerio de Educación desde el 2012 al 2015, y esto creo que es del 2010, cuando recién empezaba a armarse Conectar Igualdad, o sea, mirá el tiempo que tiene, por eso es realmente premonitorio. Si lo buscas en internet no lo encontrás. Lo vi, perdón. Claro. Bueno, está bueno para si lo podés mandar por el link, por el chat, para que lo tengamos para laburar, está bueno. Nada, el toque que vi Conectar Igualdad, pienso en eso, ¿no? Todo lo que han devastado el Conectar Igualdad y cuán hubiese servido en estos momentos, digamos, de pandemia con todos los pibes y pibas y nada de todo eso lo hubiesen hecho mierda, mal y pronto, por así decirlo, perdón la palabra. Primero pensaba eso. Y después también hay algo esto de que trae la pandemia de poder laburar en la virtualidad con los pibes y pibas. Y a mí me pasó, yo trabajo en CABA, en un programa socioeducativo, coordinando docentes, teniendo que acordar mucho con las conducciones de las escuelas. Y del Ministerio de Educación, digamos, del gobierno de la ciudad, cuando se volvió a la presencialidad, todo lo que se había construido desde lo virtual, que tanto costó poder que los pibes se conecten al Zoom, las actividades que yo hacía son más actividades lúdicas, recreativas y que eran opcionales para poder hacer, fue como, bueno, de todo eso que hicieron, olvídense, ya está, ahora la presencialidad. Entonces nosotros decíamos, pero todo lo que costó y todo lo que construimos con los pibes y pibas de lo virtual, no lo podemos mantener como algo opcional, como, bueno, ver en qué momentos sí, en qué momentos no, y fue como, no, todo lo virtual se apaga, ahora volvemos a la presencialidad y apuntamos a eso. Y justamente en las escuelas en las que laburo, como a escondidas de la supervisión, porque bueno, es lo que baja el Ministerio de Educación, continúan con los classrooms, porque piensan justamente esto, que un Miguelito, una Miguelita que no puede ir a la escuela, porque se enfermó de coronavirus o cualquier otra enfermedad que haya, bueno, tiene la posibilidad de poder continuar la clase en su casa. Después, cuando retome la presencialidad de la escuela, bueno, pudo continuar con lo que se venía viendo. Entonces, eso es algo nuevo. Pero bueno, es una lucha docente, pero por lo menos el Ministerio de Educación, el gobierno de la ciudad, no está bajado desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, sigamos laburando con lo que aprendimos de la virtualidad, cómo lo podemos inscribir en esta presencialidad que estamos viviendo. Entonces, bueno, me resulta interesante, primero, bueno, volver a pensar todo esto de Conectar Igualdad. Bueno, ver que hay cosas que íbamos a poder aprender, modificar y pensar en estos nuevos contextos de virtual. Con esto de la presencialidad, digamos, no soy docente, soy pedagoga social, es eso, la resistencia, ¿no? La resistencia de lo que creemos que puede ser de otra manera y que a veces no está bajado desde los ministerios. Y me parece que es eso, es resistir también a lo que nosotros y nosotras creemos que está bueno, pero también lo charlamos y lo vencemos. Sí, Débora. Tomala, Nicole, me parece que está muy bueno lo que estás aportando. A veces no se escucha bien, pero me parece que pudo ser bastante claro lo que pones y incluso una compañera, Joana Aguilera, que también trabaja en CABA, está agregando información en el chat que tiene que ver con lo que vos estás planteando. Y de paso le damos la palabra también a Débora, que quería decir algo. Sí, tiene relación con esto de mantener los espacios de conexión. Yo en mi caso decidí mantener la página que uso para subir los videos, porque hace varios años, inclusive antes de la pandemia, empecé con un proyecto de clase invertida. Yo soy profesora de artística, por ende en los dos módulos no me alcanza a veces para abordar un tema de manera teórica y después pasar a la práctica, porque son módulos de 40 minutos y
y se me hace muy, muy cortito como para hacer las dos, entonces me parece como bueno poder mantener eso como lo que digo, ¿no? Lo que es la clase invertida, trabajar la teoría de manera virtual y en el aula directamente pasar a lo práctico. Y en el caso de, como decía la compañera, el chico que no pudo asistir ya tiene la teoría, aunque sea, y después en todo caso me preguntará cómo seguir con la actividad, ¿no? Es un poco ganarle al tiempo. En un momento donde no nos alcanza para dar todos los contenidos que estaban planificados, porque venimos bastante como atrasados, y vamos a ser sinceros que a muchos no les importa. No digo de los compañeros, no, hablamos más allá, ¿no? Yo por lo que estoy preocupada por esa situación. Ok, bien, bueno, les agradezco el comentario. Yo quiero retomar un poco la idea. Marcela, te doy la palabra y después quiero retomar lo que tenía pensado para continuar. Sí, bueno, yo primero pido disculpas porque venía en el colectivo escuchando hasta antes de llegar a mi casa por salir de la escuela de trabajar. Sí, escuchamos el ruido de la puerta que se abría y se cerraba del bondi. Sí, así que bueno, pido disculpas por eso, no me di cuenta, pues estaba parada encima escuchando. Todo bien, pero está todo bien y me encanta que podamos también hacer esta clase es en el bondi. Muy bien, Marcela, todo bien. Yo te silencié en un momento por eso, pero todo bien. Bueno, lo quería aportar lo que dicen las compañeras, porque yo trabajo en 4 escuelas estatales con diferentes realidades, ¿no? Pero algo general, no todos los pibes pueden volver al aula, no todos los pibes vuelven en forma regular, por ahí los tenés una clase sí, una clase no, entonces yo sigo trabajando de las dos formas, sigo con el Classroom, sigo subiendo las actividades para que justamente los chicos que no pueden asistir por determinado tema no se desconecten, ¿sí? Y algo, por ejemplo, que hice el año pasado fue llamar uno por teléfono para que pueda reintegrarse, porque fue algo que se habían desconectado el 90% del curso. Yo el año pasado tenía un solo curso, este año tengo muchos más, ¿no? Y hacer eso, mandarles mensajito continuamente como para que ellos puedan preguntar, y si en algún momento tengo que parar la clase para hablar de alguna otra temática, yo soy profe de prácticas de lenguaje y de literatura, de algo que les está pasando, porque son problemáticas que ellos viven y que necesitan hablarlas. No me importa perder entre comillas, porque creo que no es perder una clase, y poder darles la palabra a ellos también, que es algo que lo necesitan, y tal vez a veces no tienen ese espacio, ¿no? Y cuéntanos por qué no pueden venir en forma presencial, por qué no pueden tener una continuidad. Eso me está pasando en el aula últimamente. Gracias Marcela por compartir esto que estás diciendo, y a los compañeros que tomaron la palabra. A ver, quiero retomar un poco la irrupción de lo inesperado en función de lo que están planteando y de lo que yo tenía pensado para compartir, intentar mezclarlo. Cuando yo pongo este video y pienso en la irrupción de lo inesperado, claramente la pandemia es del orden de la irrupción de lo inesperado. Nos dejó a todos literalmente en offside. Para aquel o aquella que no conoce esa regla del juego deportivo, offside es fuera de juego. Quedamos todos en una frenada en seco, como una frenada de mano que nos dejó a todos allí, y claro que, como dijeron algunas compañeras, puso en evidencia a los Miguelitos que podían seguir estando en la escuela porque disponían de tecnología para uso escolar, o que disponían de conexión por el acceso que tienen su familia, y los Miguelitos que no tenían la compu. Especialmente me refiero a las chicas a las compañeras que recién hablaban, que ejercen la docencia en la ciudad de Buenos Aires. Hubo algunos miles de chicos y chicas, y esto fue un tema que se debatió en un momento al principio de la pandemia, o de el retornar a aquello que se planteaba como continuidad pedagógica, porque no tenían muchos chicos y chicas la computadora. Y uno también ahí se da cuenta
que la pandemia puso en evidencia no solamente las desigualdades de Miguelitos, sino la gravedad de haber discontinuado conectar igualdad. Eso es desconectar igualdad. Por eso digo, permítanme que yo también pueda decir que, como bien dice a veces Alberto Sileoni, gran docente de esta universidad, que yo respeto mucho como exministro y además como docente, él suele decir que los docentes tenemos la responsabilidad de recordar lo que a veces la sociedad tiende a olvidar. Por eso es que también estoy diciendo esto. Cuando yo planteo la irrupción del inesperado, hablo de la irrupción de la computadora en el aula, pero particularmente de esto. Todo un tema. Yo creo que la continuidad pedagógica, y Marcela lo dijo de manera muy clara, tiene que ver con mucho más con el celular que con la computadora. Esto es el elemento de mayor, digamos, eficacia en lo que fue la continuidad pedagógica a nivel no presencial. El celular. Y no lo digo yo, coinciden un informe bastante exhaustivo del Ministerio de Educación, que cualquiera estará diciendo, ay, pero Gabriel, eso es de un lado, con un informe de la organización Argentinos por la Educación, que lo componen educadoras y educadores que están muy enfrentados a el gobierno actual. Por lo tanto, ambos informes coinciden en dos cuestiones que les quiero señalar. Una es que esto fue el elemento clave de continuidad en la virtualidad. Ni el Zoom ni el Meet, sino que el WhatsApp y el celular, especialmente para las grandes mayorías. Y lo segundo es que la continuidad pedagógica pudo existir gracias a las docentes, a las maestras y a las profesoras y directoras, porque el 80% de quienes, digamos, sostienen la continuidad pedagógica son mujeres en los estudios en los que se ha recabado estadísticamente, y también coinciden Argentinos por la Educación y el Ministerio, y no es menor. Por eso también es un dato interesante para pensar en nuestra sociedad. Cuando yo antes les traía el texto de la canción de Alejandro del Prado, y en todo caso, cuánta ESI hace falta en el sistema educativo para en todo caso poder poner en evidencia que aún el sistema educativo sigue siendo fuertemente machista y patriarcal. Y eso tiene que ver con un no reconocimiento a la docencia, como a mi entender tenía que haber sido, y todavía se está en deuda, desde todos los sectores de la sociedad, ni hablar de los medios de comunicación, pero de toda la dirigencia política de la sociedad. Yo creo que se está en deuda con el reconocimiento a la docencia en lo que fue la continuidad pedagógica. Es más, todavía en muchos medios de comunicación suelen decir, menos mal que ahora volvieron las clases, como si lo que pasó durante un año y medio no fueron clases. Pero me parece que también tiene que ver con la enorme falta de reconocimiento a la docencia, y por eso menciono esta cuestión de género, que no es menor. Cuando hablo de la irrupción del inesperado, también recurro a un concepto que van a encontrar en algunos textos y que lo desarrolla el cientista social, un gran trabajador social, que se llama Alfredo Carballeda, que trabaja en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Matanza. Carballeda desarrolla el concepto de la irrupción de un sujeto inesperado. Así como hablé de la irrupción del celular como tecnología de manera inesperada, y en pandemia ni hablar, quiero abordar este concepto para cerrar la idea de la irrupción del inesperado, que me parece el más relevante para tomar en cuenta porque tiene que ver con los sujetos. La irrupción de un sujeto inesperado es, de alguna manera, reconocer que en las últimas décadas, especialmente en la última década y media, irrumpe un sujeto inesperado en la escuela secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirles que cuando yo escuchaba a Alejandro del Prado en la década del 80, que estaba terminando mi secundaria, más allá de que yo fuera consciente o no, yo estaba en una secundaria que no era para todos, que era para algunos. O sea, yo soy privilegiado en haber hecho la secundaria. Y muchos de mi generación se creían que íbamos todos. Eso es, de algún modo, cierto estrabismo
visual de no ver a otros, pero también cierto estrabismo subjetivo que a veces terminamos creyéndonos aquello que nos dicen. Como cuando alguien se cree que todo el mundo tiene Zoom y una computadora porque él y sus 3 amigos tienen. Eso es naturalizar privilegios. En realidad hay que poder ser más profundo y pensar que la mayoría no tiene esto que yo tengo. La mayoría no hacía la secundaria cuando yo hice la secundaria. ¿Sí? Entonces, la irrupción del sujeto inesperado refiere a que hace muy poquitito, la secundaria es para todos. Yo estoy viendo en pantalla algunas y algunos de ustedes que son muy jóvenes y me arriesgo a decir que algunos y algunas de ustedes seguramente tuvieron el acceso a una secundaria más democrática que la mía, más masiva, más abierta, es cierto, pero lo que tienen que saber es que la secundaria es para todos, en términos históricos, hace 5 minutos. Sí. 2006, en la historia del sistema educativo moderno argentino, son 5 minutos. Miren lo que les voy a decir. Acá hay muchos docentes de primaria. Tenemos la suerte en este país de ser uno de los primeros, no la suerte, fue una construcción política, uno de los primeros países que logró abarcar a casi toda la totalidad de su población con la escuela primaria. Y eso tiene mucho que ver con la ley 1420, en la que tuvo mucho que ver Domingo Faustino Sarmiento. Yo reivindico a ese Sarmiento. Así como con la misma fuerza lo critico porque negó al sujeto originario. Pero en el caso de la 1420, él tiene mucho que ver. Y por eso la escuela primaria es una escuela a la que pudieron acceder todos sus familiares y los míos. Casi en el 100%. Sin embargo, la escuela secundaria es recién para todos y para todas en el 2006, con la ley 26206. Qué tema, ¿no? Entonces, miren esta operación, casi 70, 80 años para completar la primaria en una sociedad a partir de la 1420. Digo para aquellos que a veces se van de boca y dicen, la secundaria, los pibes se van de la escuela, no la terminan, entran 2 y de cada 2 que entran uno la deja. Es verdad. Y es un problema muy serio. Y es un problema para tomarlo con seriedad, no para sacar títulos en los diarios o para desparramar excremento por las redes sociales. Es un tema central para ocuparnos en educación. Ahora, lo que también hay que decir es que no alcanza con una ley que diga que todos los pibes tienen que estar en la escuela. Tampoco alcanza con que el Consejo Federal de Educación, con la resolución 93 y la 84, geniales resoluciones, establezcan esa democratización en el acceso. Porque la escuela secundaria sigue teniendo un diseño histórico excluyente y selectivo. Por eso es que a veces en esos lugares, a mi modo de entender, que ocurren cosas excepcionales pero geniales que hay que investigar, que se llama la sala de profes. Ese lugar es un laboratorio y un hervidero donde se producen un montón de sincericidios. Te encontrás con Antonio, que de repente dijo, no, yo no me banco como estos pibes. Yo no me merezco tener estos pibes. Y guarda, porque si el profe llegó a decir eso en la sala de profes, menos mal que lo dijo ahí y no en el aula con los pibes. Entonces, si un profe se anima a decir que no se merece ciertos pibes, ¿saben qué? Entonces que esté preparado, Antonio, para que los pibes también puedan decir con igualdad de derecho que no se merecen a ciertos profes. Entonces, es interesante poder pensar también que la irrupción del sujeto inesperado es la bienvenida a un montón de pibas y pibes que pertenecen a aquello que Galeano definía como los nadies. Bienvenidos y bienvenidas, nadies, a la escuela, porque la escuela es un lugar para los nadies. Que puedan portar nombre con orgullo y decirlo bien fuerte, como en esa película que les recomiendo, que se llama Machuca, a propósito de que el 11 de septiembre recordamos a Sarmiento, recordemos también a Salvador Allende, uno de los más geniales presidentes de América Latina. Ese 11 de septiembre se recuerda a la democracia chilena y a la figura de Allende, al que asesinaron
en La Moneda, que es la Casa de Gobierno de Chile. Ese gobierno democrático de Allende se lo puede ver en la película Machuca, se las recontra recomiendo. Aquel que tiene Netflix, Machuca hace re poquito está en Netflix, Machuca. Hay una parte de la película, Machuca, que muestra una especie de laboratorio en donde una escuela privada y un dire, el profesor McEnroe, viejo macanudo, que entra a la sala de clases y de repente los pibes, clase media, uniforme, ven que McEnroe trae a 4 o 5 pibes que son del barrio y que son evidentemente de un sector social mucho más empobrecido que los pibes de la escuela. Y McEnroe, año 73, previo al golpe, hace ese experimento de mezclar a los pibes en una escuela, los que tienen con los que no tienen. Y en un momento Machuca, el protagonista de la película, él lo llama y McEnroe, un tipo grande, no escucha bien y dice, ¿cómo? Entonces le dice, bueno, a ver, ¿cómo es su nombre? Y el pibe le dice, Machuca. ¿Cómo? No escucho bien, ¿cómo? ¿Cómo es su nombre? Machuca. Pero dígame su nombre. Machuca, dice. Y se quedan todos en silencio y los pibes se ríen. Y el viejo le dice a Machuca, muy bien, Machuca, hay que hacerse escuchar. Recuerden esta escena y vayan de vuelta. A mí me emociona cada vez que la veo porque de alguna manera ese docente, criticable por algunas cosas, en ese caso le dio la palabra a Machuca y lo hizo decir su nombre. A aquel que pertenece a un mundo de los silenciados, de los postergados, de los que no se escucha su nombre, lo hizo decir bien fuerte su nombre. Qué importante que es eso en la escuela. Esa es la erupción de un sujeto inesperado. Profe, ¿te puedo contar una experiencia que tiene que ver con esto? Dale. Yo hace muchos años, bueno, yo enseño parte de periodismo y de una escuela de acá de Burlingame, una de las escuelas que se llaman de riesgo, que tienen los pibes desde la mañana a la tarde, me contrataron para enseñarles a hacer un periódico, ¿no? Estoy hablando fácil 15 años atrás. Y cuando llegué, mis colegas me dijeron, mirá que no escriben, no estudian, no hacen nada, no te involucres. Y yo me quedé mirándolos, pero como por ahí, por mi forma de ser, no los escuché. En cada recreo yo iba y en vez de ir a tomar café a la sala de profesores, me sentaba en el patio con ellos a charlar. Yo ese día iba los miércoles, estaba todo el día en la escuela porque tenía lo que era séptimo, octavo y noveno, de aquella época estoy hablando, y los chicos empezaron hasta a pelear para que me sentara en la mesa de los grados, ¿no? Y terminaron el curso con carpetas completas, haciendo toda la tarea, y yo feliz por eso, porque los chicos habían respondido, pero habían respondido a que yo los escuchaba y a que les daba partecita de mí. Después, bueno, se terminó el contrato, dejé de ir a la escuela y pasaron los años y hay uno de los alumnos de esa escuela que estaba en séptimo, que hoy es estudiante de la UNAUR de kinesiología y es compañero de mi marido, ¿sí? de estudio, y por ahí siempre le hace comentarios de las clases que yo les daba. Y hace 2, 3 años atrás, justo antes de la pandemia, también me pasó de ir por Morón, yo aparte de ser catequista, a una confirmación, y veo una chica que me dice, es mi profe, y empiezan los gritos, es mi profe, y viene, ¿no es cierto que vos sos mi profe? Y claro, la nena había crecido tanto que digo, ¿de qué escuela? Cuando no era así, le digo, yo estuve como, viste, yo te dije, ella era mi profe. Y esas cosas que yo digo que son los regalos, ¿no? Que te da la docencia, porque uno entrega sin esperar nada a cambio. Entrega por el pibe, que justamente es el pibe que lo dejan de lado. No te calientes porque este no sirve, no te va a responder. Y todo lo que vi yo en esos chicos crecer ese año y responder y hacer sus carpetas completas, les demostró al resto que ellos sí podían. Y hay muchos docentes que piensan de esa forma, y hay muchos docentes que piensan como yo, que bueno, uno tiene que dejar todo en el aula, para todos, para el que tiene facilidad y para el que no.
Gracias, Marcela, está buenísimo lo que aportás y la historia que contás, y tiene que ver también con esto que estamos planteando y que de alguna manera testimonia desde tu lugar y tu trayecto y lo que vos compartiste, esta relación con lo que mostrábamos del, de la escena. Gente, son las 9:20. En este momento vamos a parar 5 minutos para que cada uno pueda o calentar el agua para el mate o darle la comida al perro o lo que se les ocurra. Nos reencontramos a las 1:30 exacto. Vamos a parar 10 minutos y vamos a hacer de 1:30 a 22 el último eje que quedó pendiente, que tiene que ver con la autoridad como un problema. ¿De acuerdo? Así que son 9:21 ya y 30 yo comienzo de vuelta la clase. Por ahí para los compas que preguntaron si había un grupo de WhatsApp, sí hay un grupo de WhatsApp. Yo ahora estoy desde el celular, pero para pasarlo tendría que, a ver si puedo salir y copiar el link y lo pongo acá, ¿sí? Si me esperan un rato yo se los copio.
Bueno, y la última parte de la clase vamos a tomar el último eje que les anuncié al principio de la clase. Dije algunas cosas que tenían que ver con del ser docente al estar siendo docente. En segundo lugar, intercambiamos a partir de ese video que compartí en torno a la irrupción de lo inesperado. Y ahora, el último ratito de la clase, quería poner en juego un tema que versa alrededor de esta clase, la clase 3, especialmente en algunas cosas que planteo en el texto mío que les comparto, pero también en el texto de Inés Dussel, de clase pasada, en el texto de Tenti Fanfani, algo en Duet, y tiene que ver con, vieron que en general todo el mundo reclama la autoridad, ¿o no? Todo el mundo dice, porque la reclama como algo que falta. Acá no hay autoridad, ¿no? Dice alguien y golpea la mesa fuerte, y me refiero a cualquiera. Especialmente, yo siempre digo, todos tenemos un tío Alberto, yo lo tuve, falleció, que el domingo, el asado asado del domingo sin ilusión, ahora las pastas del domingo, o el domingo saca pecho y dice, acá no hay autoridad. Y suele decir en realidad, autoridad había antes. Y pegado siempre dice, jóvenes éramos los de antes. Se ha perdido la autoridad. Golpea y levanta una ceja, a ver quién de ustedes puede. Yo lo aprendí porque cuando mi mamá se enojaba, en la cocina me acuerdo que estaba así con la ceja levantada y aprendí que para ponerme enojado tenía que levantar una ceja. No sé quién de ustedes puede, pero los desafío. A ver, ¿quién puede levantar solamente una ceja? ¿Pueden? A ver, fíjense, está bueno hacer este ejercicio antes de seguir la clase. Levantar una sola ceja. Queda poco tiempo de clase. Algunos veo que lo hacen, pero otros no pueden, hacen como así. Bueno, entonces mi tío Alberto levantaba una ceja porque mi mamá era su sobrina y decía que justamente eso de se ha perdido la autoridad. Y de eso quiero hablar. Porque justamente lo que voy a hacer es una resistencia organizada a todos los tíos Alberto. Ojo, el tío Alberto me hizo hincha del bicho. Ahí tengo colgado a Maradona cuando jugaba en el bicho, pero a pesar que me hizo hincha del bicho, mi tío Alberto era un dinosaurio. Porque siempre decía, ¿dónde está la autoridad? Y recontrapega ese discurso. Buena parte de los comunicadores sociales, algunos muy jóvenes, están totalmente tomados por ese discurso de la restauración. Y justamente algunos intelectuales, incluso hubo ministros de educación, que hablaban de restaurar, o hablan de restaurar la autoridad. Y yo les quiero decir algo, estimadas y estimados colegas. No se puede restaurar la autoridad. Si querés restaurar, restaurar el bronce, restaurar la madera o un mueble, porque la autoridad no es ni un bronce, ni un mueble, ni una cosa que se pueda restaurar, porque la autoridad es una relación que se construye por lo menos entre dos, de manera cotidiana, sí desprolija, al margen del cuaderno y no con buena letra, a veces con la letra como sale, porque la autoridad tiene que ver con algo que se construye entre por lo menos dos, donde hay uno que a veces te da la mano para ayudarte a levantar cuando trastabillaste, pero autoridad es tanto que te den la mano como que te la suelten. De esa autoridad quiero hablar. Y quiero hablar de esa autoridad porque yo creo que somos herederos de un modelo de autoridad de la imposición, que sería esta la imagen, del porque te lo digo yo.
muy relacionada a esta imagen que guardo acá en mi corcho, que es parte de un trabajo práctico que una vez hicieron alumnas y alumnos de la UNAUR. ¿Ven la imagen? Esta imagen que a mí me comió la cabeza en toda la primaria, con esa enfermera, el silencio es salud. Y para mí, o aprendí, que es todo lo contrario. Esto es un alegato contra mi tío Alberto. Sí, porque en realidad no se puede decir que se ha perdido la autoridad, porque no se puede perder lo que no se tiene. Y yo no puedo tener la autoridad como tengo la virome en la mano, porque la autoridad no es una cosa, ni un objeto, es una relación que se construye. De esa autoridad quiero hablarles. Y porque ayer o anteayer falleció una genial filósofa que se llama Laurence Cornu, que hizo un texto maravilloso, que se los recomiendo porque lo van a leer, o conmigo en la materia o en alguna otra materia. Laurence Cornu, me enteré que falleció en estos días, y permítanme hacerle un homenaje con ustedes. Una genial filósofa que escribió este texto, que es una maravilla. Yo quiero hablarles de la autoridad que tiene que ver con la confianza, no de la autoridad que tiene que ver con los dedos levantados y con la imposición. En esa nos formatearon a buena parte de mi generación durante el siglo XX. Yo quiero hablar de la autoridad que tiene que ver con la confianza. Laurence Cornu, en ese texto, dice justamente, como bien decís, Romy, la autoridad que tiene que ver con el respeto, más que con la tolerancia, que era algo que tiene que ver con aguantar o soportar al otro. El respeto tiene que ver con una relación de horizontalidad, de igualdad. Yo soy igual al otro, sea otro docente o sea mi alumno. No tiene nada que ver la asimetría con la igualdad. El otro y la otra son iguales a mí. Que haya asimetría es porque soy responsable ante ella o ante él como docente. La autoridad de la que yo quiero hablar es aquella autoridad en donde Laurence Cornu plantea la idea de confianza. La confianza que no tengo con vos porque te pido de antemano tu currículum vitae, sino, como dice Cornu, la confianza que supone tomar un riesgo por alguien desconocido e incluso animarse a su no control. Miren qué fascinante esto, gente. La confianza que tiene que ver con tomar un riesgo por alguien desconocido. Esa es la confianza para construir autoridad en la escuela. La autoridad como problema le llamé a este eje. ¿Saben por qué? Porque a contramano de todos los tíos Alberto, y eso que Serrat hizo una canción hermosa sobre el tío Alberto, después la ponemos si quieren para cerrar la clase, si alguien la busca y la pone, la escuchamos. La pueden buscar en YouTube y la ponen. Podemos cerrar la clase para reivindicar a todos los tíos Albertos que también nos dan afecto porque somos consecuencia de la contradicción. Y yo a mi tío Alberto lo quería un montón, pero era un dinosaurio. Y la verdad es que yo prefiero la autoridad como problema. ¿Por qué? Porque no quiero caer en esa historia de la autoridad como lamento, la autoridad como queja que cruje en la sala de profes o en la sala de maestros, del que no se puede, del que a mí no me prepararon para esto, de que no se banca más, de que y con estos pibes cómo querés que haga, y vos viste la familia que tiene, y podría seguir con un montón de frases. ¿Saben qué? La autoridad tiene que ver con aumentar al otro. De esa autoridad quiero hablar. De la autoridad de la confianza con esa idea de Cornu y de la autoridad en su definición etimológica. Autoridad no tiene que ver con eso que te comiste como amague del tío Alberto, la imposición. No, la autoridad en su etimología tiene que ver con la idea de aumentar al otro. Autoridad tiene que ver con hacer crecer al otro. Eso hacemos como docentes. Y yo, para ir cerrando este encuentro y esta clase y la idea de autoridad como problema, les digo que la autoridad, ¿qué les parece si la vinculamos con la idea de autorización? Eso es la autoridad. Vinculémosla con la idea de autorización. Autoridad tiene que ver con autoría. La autoridad, volviendo al propio Max Weber,
vayamos a los clásicos, leamos a Weber, tiene que ver con la legitimidad. La autoridad no es el poder, son distintos. El poder te lo otorga un cargo. Vos podés tener el cargo de director de la escuela 28, de vicedirectora de la 32 de William Morris, pero lo que te da autoridad no es el cargo, es la legitimidad de quienes te autorizan. De esa autoridad tenemos que ocuparnos, estimadas. La autoridad de los que te autorizan. ¿Y quiénes te autorizan? Los pibes y las pibas de tu grado. Cuando les lees ese cuento que les rompió la cabeza y que les permite subirse a ciertos mundos que por cuenta propia o de su familia no se hubiesen podido subir. Eso te autoriza como autoridad, maestra. La autoridad que te autoriza como director, cuando te animaste a discutir con todos los tío Alberto que los profes tienen en la cabeza. Y los sacamos, y como dice Alejandro del Prado, veamos qué arrastramos de otro siglo. Veamos qué hacemos con este cierto autoritarismo. Veamos cómo hacemos con el enojo prepotente y con el machismo, aunque sea en forma decreciente. Pero la directora que se anima a discutir esto en un Zoom con sus profes, y después lo hará personal y de cuerpo presente, está buscando autorizarse en la legitimidad del debate, del disenso, del ofrecer fundamento cuando plantea un tema. La autoridad que se autoriza en ser una representante, como decía Bárbara, del Estado ante los pibes. Porque vos, voy a inventar un nombre, Marta, no podés decidir si enseñás o no sobre la última dictadura militar de acuerdo a cómo dormiste anoche. Vos sos representante del Estado, Marta, ante esos pibes y pibas, y tenés la responsabilidad de incluirlos en el mundo de la cultura y la democracia y explicarles que la peor noche de esta sociedad fue entre el 76 y el 83. Entonces no es que vos, Marta, le vas a contar eso porque sí o porque no. O, no, ¿sabés qué? Mejor que lo vean con su familia, porque yo no sé, ¿viste? Porque no sé de qué bando estar. No, Marta, no hay bandos. Es la democracia. Guarda con la falsa idea de los demonios y los bandos. Y está en el diseño curricular. No lo dice Brenner porque se le ocurrió y está haciendo política en una clase virtual de la UNAUR. No, lo dice el diseño curricular que está vigente en la provincia de Buenos Aires, tanto durante el gobierno de Vidal como del de Axel Kicillof. Por lo tanto, traspasa la barrera del gobierno para pensar en políticas de Estado. Entonces Marta tiene que poder enseñarlo. Resulta que Marta, unos meses después, no sabe si va a trabajar lo de ESI. Porque, qué sé yo, ¿qué dirán las familias? No, Marta, no es una ocurrencia tuya trabajar la ESI o no trabajar. La ESI es una ley. Y vos sos responsable ante los pibes para que accedan a los contenidos de la ESI, que están validados científicamente por una resolución del Consejo Federal de Educación. Y vivimos en un país federal donde no manda Trota, o no manda la ministra de Educación de cualquier provincia. Lo que mandan son las resoluciones del Consejo Federal de Educación, como país federal que somos. Entonces, Marta, hay que trabajar la ESI, porque si no trabajas la ESI, hay un montón de pibes que se quedan literalmente en offside. Porque muchos pibes tienen la netbook y la ESI, que a veces pueden comprar su papá y su mamá con lo que tienen en el bolsillo. Pero para la mayor cantidad de pibes, esa responsabilidad la tiene el Estado. No tienen que estar dependiendo de lo que hay en el bolsillo de su mamá y su papá, que por cierto en estos tiempos hay bastante poco y debería haber mucho más. La autoridad de la que les quiero hablar y que retoma muchos textos es la autoridad que tiene que ver con no confundirnos en falsas dicotomías, como hay veces quien se confunde cuando dice, no, hay escuelas que enseñan y otras que cuidan. Hay escuelas que están para hacer una cosa de contención y otras que enseñan. Y ahí nos dividimos de las buenas escuelas que enseñan y las otras que son un galpón que contienen.
yo quiero ir contra las falsas dicotomías, que tienen cierto parentesco degradado de los tíos Albertos, porque cuando empezás a buscar en las falsas dicotomías te das cuenta que te encontrás con un tío Alberto. En estos días tuve la enorme satisfacción y el honor de conversar con Philippe Mériez, que es un genial pedagogo que ustedes seguramente han leído o van a leer. Philippe Mériez, en Frankenstein Educador, un libro para mí que es una parada obligada para cualquier docente, porque aparte es un placer leerlo. ¿Saben por qué? Porque es una parodia a la pedagogía moderna, es una parodia a todos nosotros, estimadas, estimados, a los docentes. Porque una de las cosas que para mí plantea ese libro, que no es sobre el monstruo, porque alguno que está acá puede tranquilamente decir, ¿y ese libro qué es? Frankenstein Educador, el monstruo. No. Mériez hace una parodia sobre el que inventó al monstruo. Y ahí está la parodia de la pedagogía moderna, la crítica a la fabricación del otro. Esa es una crítica a la escuela moderna que ha fabricado al otro. Entonces, en ese libro, Frankenstein Educador, Mériez lo que critica fuertemente es esa idea que tienen muchos profes, ojo, profes como el tío Alberto, pero muchos progres también, que es esa idea de que el otro, o sea, mi alumno o alumna, como máximo, será una réplica mía en miniatura. Ahí está. La parodia mejor criticada. Muchos y muchas, y no tenés que tener como yo 52 o 65, hay muchos de 24 que piensan así. Que el otro como máximo será una réplica mía en miniatura. Y por eso, en educación muchas veces se sigue pensando en diminutivo. También tiene que ver con una perspectiva de género, de inferiorizar a la otra. Pero si no, fíjese el nivel inicial, lo ninguneado que está. Cuando a mí me parece que es uno de los niveles más importantes en la construcción de ciudadanía en el sistema educativo. Y debería reivindicarse por sobre todo, pero no. Algunos piensan en el nivel inicial como... Es más, fíjense las palabras, quien nomina, domina. Presco. ¿Cómo presco? Si el nivel inicial por ley es escuela, está en nivel educativo como el primario y el secundario, y le seguimos diciendo presco, y le decimos jardincito, y todo en diminutivo, es para pensar, ¿no? Eso también habla de la autoridad y de cómo se construye autoridad. Casi las 10 menos 10. Vamos a dejar los últimos minutos para quien quiera hacer alguna pregunta, comentario, etcétera. Buenas noches. Hola, Mariela. Hola, ¿cómo están todos? Nada, ahora cuando hablabas de autoridad se me vino una palabra, ¿no? Cuestionar. Qué difícil que es esto de permitirnos ser cuestionados o cuestionadas, ¿no? Como docentes. ¿A cuánto les cuesta tanto que se nos cuestione? Digo, ¿no? Y bueno, me quedo con esa palabra que por ahí no salió. Y bueno, y otra palabra que no salió, y te escuchaba atenta, es equidad. Digo, hablamos tanto de igualdad, pero me parece que tenemos que empezar a hablar tanto de equidad, que no es lo mismo que igualdad, en algunas condiciones, ¿no? O en algunos momentos. En algunos quizás está bien hablar de igualdad, y en otros me parece que tenemos que empezar a hablar de equidad, que no es lo mismo. Bueno, eso. Y bueno, y para cerrar me quedo en otra que dijiste en el primer eje, que hablaste de qué pasa, que no vienen a ese patio quizás los medios de comunicación a observar, y yo me quedo con esto de pensar que a mí me preocupa más como docente que muchas jerarquías no vienen a observar cuando deberían observar, más que los medios de comunicación, digo, ¿no? Nos quedamos en la escuela, somos nosotros, nosotras, nosotres, docentes, equipos de conducción, lo que estamos día a día, y muchos otros nos bajan línea, nos indican, más allá de los medios de comunicación, y tienen más, digamos, obligación que un medio de comunicación, y que son las autoridades jerárquicas, y a veces las jerarquías empiezan donde no deben, ¿no? Tenemos que remar, a veces son los padres los que vienen
a pedir en esta equidad, ¿no? Hablando de inclusión, y ese orden de jerarquía está desvirtuado, y de arriba no funciona, más allá del gobierno que sea, digo, ¿no? El Ministerio de Educación deja mucho que desear, la gente que trabaja adentro. Pero bueno, nada, eso. Nada, me quedo con eso. Gracias, Mariela, me parece bien tu opinión y en todo caso está bueno que haya un montón de opiniones con las que podemos acordar y disentir, pero gracias por hacerla. Acá estoy en el chat, justamente qué bueno las compañeras y los compañeros que agregan, ¿no? Miren con todo lo que están ligando a autoridad. Vos, Mariela, agregabas hablándolo y acá las compañeras y los compañeros siguen agregando cosas que tienen que ver con autoridad, tanto las que mencionamos en la clase como las que no mencioné y son parte también. Así que aquí les ofrezco que en el chat puedan seguir planteando con qué relacionan ustedes la palabra autoridad, porque también es una buena anticipación de las lecturas que van a hacer de las clases y la bibliografía. Para mí es re importante que ustedes puedan, a partir de lo que conversamos hoy, esto va a quedar grabado, yo después lo voy a subir, pero para los que no lo vieron, pero también para alguien que estuvo aquí y quiere volver a revisar y andar por la clase, está bueno que también copien el chat. Yo también voy a agregar, siempre agrego como archivo el video y el chat, pero está bueno que puedan ahora ir a la lectura nuevamente de la introducción de cada una de las clase 1, clase 2, clase 3. Es importante que vayan leyendo la bibliografía y no se dejen la bibliografía para leerla toda junto al final, porque uno no puede procesar e ir asimilando e integrando conceptualmente algunas ideas cuando lee todo al final, al mismo tiempo y todo junto, antes de hacer un parcial. Me parece que no sirve. Les sugiero que vayan dosificando las lecturas, que vayan armando, como veía recién que armaban ciertos grupos de WhatsApp, buenísimo. Bueno, ustedes ya lo saben, algunos grupos para ir leyendo con las colegas, con los colegas, está bueno. Así que la idea es que podamos ir mixturando este espacio sincrónico, que van a ser un par más, con las clases asincrónicas, con la bibliografía. Van a ver que yo les voy a mandar a veces les voy a compartir algunos eventos o actividades que están por fuera de la universidad, que me gusta que estén al tanto. Si ustedes quieren, yo en las redes sociales suelo subir mucha información de debate sobre educación. Las invito y los invito a que vayan a las redes y lo puedan compartir y ver, porque a veces hay conferencias, charlas, y a veces no son cosas estrictamente de pedagogía, pero me parece que los docentes tenemos que tener siempre una alerta a estar atentos al campo de la cultura en general, del arte, porque es fundamental para oxigenarnos, para alimentarnos. Eso también nos autoriza mucho mejor como docentes, hablando de la autoridad como autorización. Bueno, muchachas, muchachos, me parece que no sé a ustedes, pero yo tengo un poco de hambre y tengo que cocinar acá para la troupe, así que no sé cómo estarán ustedes, pero ya son casi las 10 de la noche. Les agradezco mucho que hayan estado presentes. Hay 65 y éramos 70. Mirá, muy buena el aguante, ¿eh? Buenísimo. Bueno, para mí, ahora sí, una alegría haber compartido esta primera clase. Me gusta mucho trabajar en la UNAUR. Estoy orgulloso de ser profesor de la UNAUR y lo disfruto mucho. Como seguramente ustedes disfrutan la docencia en cada uno de sus espacios de trabajo. Así que decirles que para mí estuvo muy bueno compartir este espacio, empezar a conocerlas y a conocerlos. De hecho, los vengo conociendo. Les agradezco no solamente la participación, sino las muy buenas intervenciones en el foro, no solo de presentación, sino fundamentalmente en donde pusieron apreciaciones en torno a esa genial película francesa de un dire de nivel inicial, y especialmente a quienes de ustedes empezaron a incluir elementos de la Biblia y lo pusieron en diálogo con la peli, y mucho más todavía quienes de ustedes, aún muy pocos, pero las invito y los invito a que lo hagan, comentan lo que dicen otros en el foro. Esa es la idea del foro, que el foro se ramifique y se enriquezca, donde ustedes no solamente pongan su intervención, sino que comenten a alguna compañera o algún compañero. Allí radica también buena parte de la riqueza del foro como herramienta virtual. Muchachas y muchachos, les deseo una buena semana.
Y cuídense mucho. Y bueno, nos seguimos viendo a través de nuestro espacio en el campus. Y ojalá que más para fin de año nos reencontremos ahí. Yo tengo muchas ganas, en un aula de Origone que nos va a recibir con un abrazo grande, ese aula, y nos reencontremos y podamos estar. Yo tengo esperanza de que así va a ser, cosa que no tuve con las otras cursadas durante la pandemia, pero tengo la sensación de que capaz acá algún encuentro podremos hacer. Pero bueno, tengo que después remitirme a las autoridades respectivas y buscar las autorizaciones, a propósito de la autorización con la autoridad, pertinentes. Gente, buena semana, buena vida, a cuidarse, a cenar y nos vemos pronto. Los saludo, que estén bien. Gracias. Descansen. Gracias, profe, un genio. Buena semana. Gracias. Chau, chau a todos. Nos vemos.